Hola chicos, los saludo nuevamente. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. Hoy les vengo a hablar sobre el control y la respuesta hormonal de nuestro páncreas. Nuestro páncreas lo podemos considerar como una glándula endocrina, como una glándula exocrina y como un órgano como tal. El páncreas sintetiza principalmente las siguientes hormonas: la insulina y el glucagón, muy importantes para la regulación del metabolismo intermediario de los carbohidratos, las proteínas y nuestras grasas. Somatostatina, que se encarga de regular la secreción de las células insulares, principalmente con una acción de tipo inhibidora. Y el polipéptido pancreático, que se encarga de realizar una regulación de la secreción de bicarbonato en nuestro intestino. ¿Cómo es la composición de nuestro páncreas? Recordemos en esta imagen aquí anterior, nuestro páncreas está conformado por una cabeza, un cuerpo y una cola. Y aparte de eso, contiene en toda su periferia unos lóbulos que son los contenedores de los llamados islotes. En el interior posee el ducto pancreático encargado de la producción de enzimas digestivas, cuyo ducto pancreático está directamente conectado con la llamada ampolla. Esa ampolla es la comunicación que hay entre el páncreas, la papila duodenal, el conducto biliar, nuestro intestino. Además, vamos a tener que los lóbulos contienen los llamados islotes. Esos islotes pancreáticos son los encargados de la producción de nuestras hormonas endocrinas. ¿Por qué tenemos que diferenciarnos de nuestro ducto pancreático? Porque es que en el ducto pancreático tenemos células acinares, no islotes. Las células acinares son las encargadas de producir las hormonas de las enzimas digestivas, pero no hablaremos de eso en esta clase. A nivel de los islotes pancreáticos, estos islotes son llamados islotes de Langerhans. Se conocen así porque poseen en su interior estas islas, ¿ya? Y además de eso, estos islotes poseen diferentes tipos de células, como por ejemplo células delta, células alfa, células beta y por ejemplo, células de tipo F. Las células de los islotes se pueden comunicar entre sí mediante diferentes maneras: por medio de comunicación humoral, por medio de comunicación célula-célula o por medio de la comunicación neural. Cuando hablamos de la comunicación humoral, ¿qué sucede? El movimiento de la sangre del islote fluye desde el centro a la periferia haciendo regulación de estimulación de segregación de insulina por medio del glucagón, inhibición de la segregación del glucagón por medio de la insulina y la inhibición de la insulina y el glucagón por medio de la somatostatina. Cuando hay comunicación de célula a célula, esa comunicación se da por uniones de hendidura que controlan la secreción de la insulina y del glucagón. Cuando hay una comunicación neural, el control está regido bajo el sistema nervioso autónomo. Puede ser de dos tipos: simpático y parasimpático. En el caso del parasimpático, hay un incremento de la secreción de insulina. Y cuando hablamos del simpático beta adrenérgico y el alfa adrenérgico, tienen diferencias. Si, por ejemplo, la adrenalina se uniera al beta adrenérgico a su receptor de tipo beta, hay un incremento en la secreción de insulina, pero si se une al alfa, hay una inhibición en la secreción de la insulina. Esto es muy importante, porque dependiendo de la condición que se encuentre en nuestro cuerpo, si necesitamos bajar los niveles de glucosa o incrementarlos, es al tipo de receptor que se va a unir. Entonces,
Cuando se incrementa la secreción de la insulina, para bajar los niveles de glucosa se tendría que estar uniendo al beta. Por ende, el páncreas es esa glándula triangular con células endocrinas y exocrinas que se encuentra justo detrás de nuestro estómago. Esa localización es estratégica porque le permite tener una conexión directamente con la vesícula, con el intestino. Nuestro ducto pancreático contiene las células acinares que generan un jugo rico en enzimas que se utilizan para la digestión, que es el llamado producto exocrino. En cambio, los islotes que se encuentran alrededor, los lobulillos, que tienen el nombre de islotes de Langerhans, se van a encargar de producir hormonas que se involucran en la regulación y el uso del almacenamiento de la energía. Si vemos acá, entonces vemos cuál es la estructura de esos lóbulos conectados en el interior por el ducto, los acinos pancreáticos alrededor y los islotes de Langerhans en el centro con los diferentes tipos de células que estábamos mencionando. A nivel endocrino, nuestro páncreas endocrino nos interesa lo que está presente en los lóbulos, porque contenemos allí nuestros islotes. Alrededor de los islotes están los acinos, pero los acinos tienen la función exocrina. No hablaremos de ello. En el caso de los islotes, podemos poseer más de 1.000.000 de islotes. Son entre el 1 y el 2% de la masa pancreática. Y van a tener células beta, alfa, delta y F. Ojo, las células beta son aquellas productoras de insulina. Las células alfa son aquellas productoras de glucagón. Las células delta son las productoras de somatospatina. Y las células de tipo F son las que producen el llamado polipéptido pancreático. ¿Cómo se sintetizan estas hormonas pancreáticas? Las dos más importantes van a ser esta insulina y el glucagón. Y recordemos que la insulina y el glucagón son consideradas como hormonas polipéptidicas. Eso quiere decir que se van a sintetizar a partir de un simple proceso de síntesis proteica. Entonces, esa síntesis proteica que ocurre ahí en nuestro páncreas va a comenzar con la transcripción de nuestros genes para la formación de ARN mensajero. Ese ARN mensajero, cuando llega a nuestro retículo endoplasmático rugoso, comienza a realizar la síntesis del polipéptido. Pero recuerden que la primera cadena que se genera es inmadura. Es muy inmadura. ¿Cómo se llama? Preproinsulina. Preproinsulina es una cadena que contiene los segmentos A, B, C, y además de eso, contiene la llamada péptido señal. Cuando el péptido señal se corta, está formando la llamada proinsulina. La insulina pasa al aparato de Golgi y por el aparato de Golgi, la proinsulina viaja por vesículas hasta la cara trans del aparato y esa cara trans realiza el corte de este segmento C, que es conocido como el péptido C. Cuando se corta el péptido C, ya se considera como la insulina madura. ¿Por qué? Porque la cadena A y la cadena B se estarían uniendo mediante puentes disulfuro y así es como se secretará la insulina y se estaría liberando el contenido hacia el exterior frente a la necesidad que tenga nuestro cuerpo. La insulina es una hormona de abundancia de nutrientes. Es proteica y está conformada por dos cadenas A y B unidas por puentes disulfuro. Se sintetizan a partir de la proinsulina y después es cortado el péptido C, liberando así la insulina. ¿Cómo es la síntesis de esa insulina? Entonces recordemos cuál es la señal que debe tener nuestro cuerpo para poder sintetizar esta hormona. Esta señal va a ser principalmente una señal de glucosa. Cuando hay alta concentración de glucosa en el cuerpo, ¿qué sucede? Por medio del GLUT2
que es conocido como el glucosensor. Es un glucosensor porque tiene un km muy alto y por ende baja afinidad a la glucosa. Ese gluten solo se va a abrir cuando hay mucha concentración de glucosa. Entonces, como ese GLUT se abre, permite la entrada de la glucosa, empieza a hacer un proceso glucolítico dentro de nuestra páncreas. Ese proceso glucolítico que va a ocasionar la formación de piruvato y la formación de ATP. Y recordemos que después el piruvato va a entrar a la mitocondria para realizar el ciclo del ácido cíclico, el ciclo de Krebs. Y otro producto del ciclo de Krebs, ¿cuál va a ser? El mismo ATP. Ahora, ¿qué va a pasar, chicos? Resulta que el ATP se ha demostrado que es un bloqueador de canales de potasio. Entonces, la mayor entrada de glucosa estimula el metabolismo de esa glucosa, aumentando la síntesis del ATP, del NADH, del FADH2. Y al bloquear el canal de potasio, ¿qué es lo que va a suceder? Que como se cierra, el potencial de membrana se hace más positivo. ¿Por qué? Porque recuerden que el potasio está más concentrado en el interior de la célula. Y cuando fluye, ese potasio sale de nuestra célula. Si estamos bloqueando la salida del potasio, el potasio al tener carga positiva empieza a acumularse en el interior. Y como se acumulan cargas positivas, el potencial de nuestra membrana, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a ocasionar es que deja de estar tan negativo, porque recordemos que el potencial de nuestra membrana es de aproximadamente unos menos 75 milivoltios, pero como está acumulando esas cargas positivas, comienza a volverse más positivo, positivo. ¿Y eso qué va a generar? Una despolarización. La despolarización va a abrir canales de calcio dependientes de voltaje. Y el calcio a favor del gradiente, como el calcio es más concentrado por aquí adentro, pues va a empezar a entrar calcio. Cuando entra este calcio, ¿qué va a suceder? Va a activar a nuestro retículo endoplasmático a que libere el calcio. Se libera calcio y se incrementa la concentración de calcio citoplasmático. ¿Qué más puede excitar este proceso? La leucina. Cuando hay una alta concentración del aminoácido de leucina, hace este mismo proceso. Forma ATP porque permite el desarrollo del ciclo de Krebs, se bloquea el canal de potasio, se despolariza la célula, facilita que se activen los canales de calcio dependientes de voltaje, entra calcio y hace que el retículo endoplasmático libere calcio. ¿Y de qué otra forma lo podemos hacer? Bueno, resulta que nuestro intestino secreta una hormona que se conoce como colecistoquinina o también por acción de una acetilcolina. Cuando estos se unen a los receptores, pueden activar unas proteínas G de tipo GQ. Estas GQ activan la enzima fosfolipasa C, que convierte PIP2 en IP3 y en diacilglicéridos. Los diacilglicéridos se encargan de activar proteínas quinasas C que modulan la actividad de las proteínas quinasas A y facilitan la liberación vesicular, que en este caso es de insulina. Ahora, el IP3 va a hacer lo mismo que veíamos a este lado. Va a ir al retículo endoplasmático y cuando el IP3 se une a los receptores de IP3, facilitan la liberación del calcio. Y ya ese aumento de calcio intracelular facilita la exocitosis para la liberación de la insulina. Así es como se secreta la insulina. Ahora, chicos, ¿cómo la bloqueamos? La estamos bloqueando por medio de la somatostatina. La somatostatina, cuando se une a esa proteína G inhibidora, al unirse al receptor de proteína G, la G inhibe a la enilatociclasa. Si se inhibe la enilatociclasa, se impide la formación de AMP cíclico y por ende no hay liberación de insulina. ¿Listo? Ahora, esa insulina, como les explicaba, se sintetiza por medio de una pinche síntesis proteica común y corriente, solo que la cadena inicial es una cadena inmadura. Entonces, el gen que codifica para la insulina
genera un precursor muy grande, conocido como preproinsulina. Esa preproinsulina es la que estaría yendo a nuestro retículo endoplasmático y cuando llega al retículo endoplasmático en los ribosomas sufre el corte de la secuencia señal y pasaría de ser preproinsulina a proinsulina. La proinsulina contiene la cadena B, A y C. Después, cuando se termina esa síntesis proteica y ya está en la forma de proinsulina, se liberaría y pasaría al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi, en la cara trans, se corta la cadena C, que es conocida como péptido C, y se une por medio de enlaces disulfuro nuestra cadena A con nuestra cadena B. Y así es como se va a secretar para finalmente estarse liberando el contenido hacia el exterior. Entonces, si vemos, la preproinsulina es la llamada preprohormona, que es el ARN mensajero con la secuencia señal. Después, cuando hace la síntesis proteica, genera la prohormona, que es la proinsulina, pasa a Golgi, pasa por toda la cascada vesicular en nuestro aparato de Golgi hasta la cara trans, se le van adicionando diferentes modificaciones, se pliega la proteína, etcétera, y pasa ya a ser una hormona madura que se va a liberar al exterior. ¿Cuál fue el principal estímulo para la liberación de esa insulina? La glucosa. La insulina, ¿cuándo se libera? Cuando hay altas concentraciones de glucosa. ¿Para qué se libera? Para bajar esas concentraciones de glucosa. Entonces, el exceso de glucosa en el medio va a permitir que pase por el GLUT2, hace glucólisis, forma ATP, el ATP bloquea los canales de potasio, al bloquear los canales de potasio se despolariza la célula, al despolarizar la célula se activan los canales de calcio dependientes de voltaje, entra calcio y el calcio permite la liberación vesicular. La insulina, por ende, es producida cuando la glucosa es muy alta, alrededor de unos 120 miligramos por decilitro. ¿Y cuando se inhibe? Se inhibe cuando está por debajo de 50 miligramos por decilitro. Ya cuando hay 50 miligramos por decilitro de glucosa, no es necesario producir más insulina. Se dice que es bifásica, se genera en dos tiempos, cuando apenas está iniciando la elevación de la glucosa y ya después de que se acumula toda la glucosa en la sangre y hay un pico máximo, ahí se genera el segundo pico de secreción de insulina. En el reposo, chicos, cuando la glucosa en la sangre es bajita, ¿qué va a pasar? Si esa glucosa del sangre es baja, el GLUT no permite que entre tanta glucosa. O sea, la glucosa que alcanza a entrar va a producir baja cantidad de ATP. Y si hay poquito ATP, los canales de potasio funcionan normalmente. Entonces, el potasio en ese reposo, cuando hay baja concentración de glucosa, ese potasio saldrá. ¿Y cómo sale? ¿Qué sucede? Está volviendo más negativo el potencial. Eso quiere decir que está en un reposo ese potencial, no hay despolarización, y como no hay despolarización, no hay quien excite a mis vesículas para poder liberar esa insulina. En cambio, si la glucosa en la sangre es elevada, el GLUT2 lo censará, permitirá la entrada de la glucosa, se incrementará el metabolismo de la glucólisis y el ciclo de Krebs, produce alto contenido de ATP. El ATP bloquea los canales de potasio sensibles a ese ATP, despolariza la célula, se sensa por medio de los canales de calcio dependiente de voltaje, ese alto potencial de membrana, entra calcio a la célula y el calcio permite la exocitosis de la insulina. ¿Cuáles son las acciones de la insulina? Esa insulina se une a un receptor que se conoce como el receptor de tirosinquinasa. Ese receptor de tirosinquinasa es un heterodímero formado por dos subunidades beta y dos subunidades alfa.
Cuando se pega la insulina ahí, lo que ocurre es una autofosforilación del receptor de tirosina y al autofosforilarse se genera una cascada de reacciones que activan a las llamadas proteínas quinasas encargadas de activar enzimas de nuestro proceso glucolítico. Entonces, ¿qué facilita? Que cuando se produce esto, hay varios destinos. Uno de ellos es incrementar la expresión de genes para la generación de enzimas para nuestra glucólisis, para el transporte de la glucosa, etcétera. Entonces, ¿qué van a generar? Va a activar factores mitógenos como lo son la proteína RAS, RAF, MEC y las MAP quinasas. Todas esas se consideran mitógenos porque facilitan la expresión de los genes, la síntesis proteica y por ende la generación de nuevas enzimas. Lo mismo sucede acá, activando la PDK, la KT con la proteína TOR, muy importante para la regulación de nuestro metabolismo y facilita la liberación del GLUT4. Entonces vean que una función de la insulina es permitir la liberación del GLUT4 y esto ocurre muy importante en nuestro tejido adiposo porque ese GLUT4 va a permitir la entrada de glucosa en el tejido adiposo para bajar los niveles sanguíneos y utilizar precisamente esa glucosa. El GLUT4, ¿por qué lo vemos aquí adentro de nuestra célula? Porque recuerden que ese GLUT es como el diferente a los demás. Ese GLUT4 no está presente en nuestras membranas normalmente, sino que está secretado en vesículas. ¿Y cuál es la manera para que ese GLUT4 se libere? Se necesita la alta concentración de glucosa. Entonces, esa alta concentración de glucosa es el que va a facilitar que ese GLUT4 se libere. ¿Pero por qué? Porque el GLUT4 se considera dependiente de la insulina. Entonces, si hay alta concentración de glucosa, hubo en el páncreas la liberación de la insulina y esa insulina es la que finalmente me facilitará la liberación de ese GLUT4. De manera rápida, la insulina va a permitir un incremento en el transporte de la glucosa, aminoácidos y potasio en las células sensibles a la insulina. De manera intermedia, estimula la síntesis de proteínas, inhibe la degradación proteica, activa enzimas glucolíticas y la glucogenositasa, inhibe las enzimas fosforilasas y las enzimas gluconeogénicas. Pues claro, yo no necesito generar más glucosa, lo que quiero por ende es bajarla. Y a nivel de algunas horas, aumenta la concentración de RNA mensajeros para la síntesis de lípidos y de otro tipo de estas moléculas. ¿Cuáles son los principales destinos de la insulina? Los principales destinos de la insulina son el tejido adiposo, el músculo y el hígado. En el tejido adiposo, incrementa la penetración de la insulina a la célula, facilita la síntesis de ácidos grasos, incrementa la síntesis de fosfato de glicerol o gliceraldehído 3-fosfato, facilita un mayor depósito de triglicéridos y una activación de la lipoproteína lipasa, LPL. De esa manera, las LPLs nos promueven a nosotros la conversión de los kilomicrones y liberación de ese colesterol y el paso de VLDLs a LDLs e IDLs. Hay una inhibición de la lipasa sensible a hormonas y esto impide que se degraden más ácidos grasos. Y hay una mayor captación de potasio. En el músculo hay una mayor penetración de glucosa en las células, mayor síntesis de glucógeno, incremento en la captación de aminoácidos, mayor síntesis proteica, mayor catabolismo de proteínas, menos liberación de aminoácidos gluconeogénicos, más captación de cetonas y más captación de potasio. En el hígado disminuye la formación de cuerpos cetónicos, hay una mayor síntesis proteica, hay una mayor síntesis de lípidos o lipogénesis, formación de ácidos grasos, disminuye la producción de glucosa porque baja la gluconeogénesis y lo otro es que se inhibe la glucogenólisis, o sea, no necesitamos que el glucógeno se degrade para formar más glucosa y disminuye la glucólisis. Entonces, como vemos, los principales tejidos blancos van a ser músculo esquelético, tejido adiposo
y el hígado. Y al final el resultado, ¿cuál va a ser? Que, por ejemplo, cuando la insulina se une a los receptores, me va a activar todas esas proteínas mitógenas para expresar genes que me permitan la generación de proteínas y de enzimas que me faciliten de esta manera a incrementar, por ejemplo, la oxidación de la glucosa y el almacenamiento de ella. Me va a facilitar además por este lado la activación de las mTOR. Las mTOR son indispensables para nuestro metabolismo energético, que facilitan la traducción de ARN mensajero y sintetizar enzimas involucradas en el metabolismo de nuestros lípidos, aumentando síntesis de triglicéridos y disminución de la lipólisis. No necesito hacer esa lipólisis. Y por otro lado, ¿qué permite? Permite que la insulina facilite la liberación del GLUT4, que ese GLUT4 quede en nuestras membranas disponible para que entre glucosa, se degrade y que esa glucosa genere almacenes de energía en el cuerpo. Entonces veamos qué pasa en cada uno de esos tejidos. A nivel del músculo, estimula la captación de nuestro GLUT4. Resulta que cuando la insulina se une a su respectivo receptor, va a facilitar precisamente que las vesículas que contienen el GLUT4 liberen ese GLUT y quede en la membrana para facilitar la entrada de la glucosa. Ahora, ¿cuál es la función de la insulina? Bajar los niveles de la glucosa. Entonces vamos a ver de qué manera lo hace. Permite la absorción de glucosa, hay una mayor entrada de la glucosa y por ende lo que voy a hacer es sintetizar glucógeno, entonces facilita la síntesis del glucógeno. Por otro lado, facilita la degradación de la glucosa por medio de la glucólisis. Entonces se promueve la generación de glucosa 6-fosfato, piruvato, termina la glucólisis y se facilita la descarboxilación de ese piruvato para la generación de acetil-CoA y poder realizar de esa manera el ciclo de Krebs. Por ende, esta insulina me activa para el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, la enzima exoquinasa. Para el paso de glucosa 1-fosfato a glucógeno, para formar glucógeno y almacenar esa glucosa en forma de glucógeno, me activa la glucógeno fosforilasa. En la glucólisis, la fosfofructoquinasa y para el paso de piruvato a acetil-CoA, la piruvato deshidrogenasa. ¿Qué más ocurre? Bueno, se inhibe la degradación de los ácidos grasos, la beta-oxidación se está inhibiendo, pero ¿qué se está facilitando? Vean la flechita verde, se está facilitando la formación de triglicéridos, se facilita la síntesis de proteínas y se inhibe la degradación de las mismas. En el hígado no hay GLUT4. En el hígado lo que va a ocurrir es que el GLUT2 va a permitir la entrada de la glucosa para oxidarse, para formar glucosa 6-fosfato, hacer todo el proceso glucolítico, activa la exoquinasa, la fosfofructoquinasa, activa la piruvatoquinasa, activa nuestra enzima piruvato deshidrogenasa para facilitar el ciclo de Krebs. ¿Qué se inhibe en el hígado, chicos? Pilas con esto, se inhibe la gluconeogénesis. Yo no necesito generar glucosa, entonces se inhiben las enzimas gluconeogénicas, se inhibe la 1,6 bifosfatasa, inhibo la glucogenólisis, no necesito activar a mi glucógeno fosforilasa, no necesito degradar el glucógeno porque por el contrario, quiero bajar los niveles de glucosa. Si degrado el glucógeno, genero glucosa y esa no es mi idea. Se facilita la síntesis de ácidos grasos, vean. Para pasar de acetil-CoA a malonil-CoA, se activa este proceso, se activa el ácido graso sintasa para la formación de esos ácidos grasos. Se inhibe nuestra acilcarnitin transferasa, es decir, se inhibe la beta oxidación de ácidos grasos, se inhibe la generación de cuerpos cetónicos, se inhibe la degradación de proteínas y se activa la síntesis proteica.
En el hígado, perdón, en el tejido graso, en el tejido adiposo hay GLUT4, es decir, GLUT dependiente de la insulina. Entonces, la insulina cuando se une a su receptor facilita la liberación del GLUT, permite la entrada de la glucosa, por ende estimula el transporte de glucosa, la glucólisis, el ciclo de Krebs. Y muy importante, chicos, si se facilita, por ejemplo, la conversión de piruvato a acetil-CoA por medio de la piruvato deshidrogenasa, este acetil-CoA, recordemos algo de bioquímica, es el precursor de nuestros ácidos grasos, por ende se facilita la lipogénesis, se facilita la síntesis de esos ácidos grasos. Debo inhibir algo, debo inhibir la lipólisis, no puedo degradar los triglicéridos a ácidos grasos, ¿para qué? Porque es que si vuelvo a generar ácidos grasos me puedo devolver y generar más glucosa y esa no es mi idea. Entonces se inhibe la lipólisis. Por otro lado, se inhibe la formación de glicerol. Muy importante, tengo que inhibir la formación del glicerol porque es que el glicerol es precursor del gliceraldehído 3-fosfato, podría viajar a nuestro hígado y por el hígado hacer gluconeogénesis y sintetizar glucosa. Y la idea no es sintetizar glucosa, la idea es, por ende, bajar los niveles de la glucosa. Entonces tengo que inhibir el glicerol. Por otro lado, se inhibe la enzima lipasa sensible hormonas para no degradar los lípidos. Se activa la lipoproteína lipasa para la generación de ácidos grasos libres y formar precisamente nuevos lípidos. La glucosa, por ende, se transporta por medio de diferentes GLUTs. Necesitamos los SGLTs, GLUT2, que está presente en el hígado y en el páncreas, GLUT1, que es muy generalista, GLUT4, que es el transportador sensible a insulina, músculo, tejido adiposo principalmente. GLUT3 se encuentra en tejidos que utilizan prácticamente la glucosa como único combustible energético, como por ejemplo nuestro cerebro. Entonces aquí vemos los GLUTs, dónde se expresan y cuál es la función. El GLUT1 es ubicuo, se encuentra en casi todos nuestros tejidos. La función es permitir la captación de la glucosa y por medio de nuestro músculo esquelético principalmente. El GLUT1 tiene un KM muy bajo, tiene muy alta afinidad a la glucosa, a diferencia del 2. El 2 tiene un KM muy bajo, muy alto, perdón, y al tener ese KM tan alto, genera baja afinidad a la glucosa. Se encuentra en los islotes pancreáticos, en el hígado, en el intestino y en nuestros riñones. Y la función es que ese GLUT2 sirve como un sensor de glucosa. Al ser un sensor de glucosa, está permitiendo que entre glucosa, pero cuando hay muy altas concentraciones. Y eso es lo que facilita es la liberación de la insulina precisamente en el páncreas. GLUT3 se encuentra principalmente en las neuronas, KM muy bajito, por ende muy alta afinidad. El GLUT4 se encuentra principalmente en el músculo y en nuestro tejido adiposo. Es el GLUT, recuerden, que se encuentra en las vesículas intracelular y es el que responde a la insulina. El GLUT4 solo se libera cuando hay alta concentración de insulina. GLUT5 es el transportador de la fructosa. ¿Cómo regulo la secreción de la insulina? Entonces, chicos, si hay alta concentración de glucosa en el plasma, alta concentración de aminoácidos o alta actividad parasimpática, todo esto me va a excitar a nuestros islotes pancreáticos para que liberen la insulina. Si, por ejemplo, tengo la actividad de la epinefrina en el plasma y se une el receptor de tipo alfa, recuerden al alfa, inhibe la secreción de la insulina. Pero si se une el beta, la activaría. Entonces, alta cantidad de glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, cuerpos cetónicos, estimulan la secreción de la insulina. El péptido gastroinhibitorio, glucagón, la gastrina, la colecistoquinina, la secretina, el péptido vasointestinal, la epinefrina, el sistema nervioso parasimpático con la acetilcolina, todo eso me facilita la secreción de la insulina. ¿Quiénes la inhiben?
Pues una baja cantidad de glucosa. Si tengo baja cantidad de glucosa, ¿para qué voy a sintetizar más insulina? Baja cantidad de aminoácidos y de ácidos grasos. La somatostatina que inhibe todo, esa somatostatina lo inhibe. Y la epinefrina, pero cuando se une a los receptores alfa, pilas con eso, porque el beta es el que estimula la secreción y el alfa inhibe la secreción. En resumen, un aumento de la concentración de plasma inhibe a las células alfa porque no quiero sintetizar glucagón, pero activa las células beta. Esas células beta liberan insulina, la insulina iría al hígado, tejido adiposo, músculo, facilita la glucólisis, la glucogénesis para la síntesis del glucógeno, la lipogénesis y el transporte de la glucosa. Y todo eso me disminuye las concentraciones de glucosa en el plasma. Ya por medio de retroalimentación negativa, si hay poquita concentración de glucosa, inhibo a las células beta para no sintetizar más insulina. Entonces, el tiempo en que actúa la insulina se puede dar incluso a los 5 minutos de liberarse. Es demasiado rápido. A nivel de en qué momento la producimos, cuando se elevan por más de 100 miligramos por decilitro, generalmente es cuando recién comemos, porque es cuando presentamos mayor cantidad de glucosa en la sangre, en el metabolismo absortivo. O sea, apenas comemos, ahí liberamos esa insulina. Los targets, recordemos que son el hígado, el músculo, el tejido adiposo principalmente, pero también lo podemos encontrar en el cerebro, en nuestros riñones y en el intestino. Los receptores están en nuestra membrana celular, son receptores de tipo metabotrópico, de tirosinquinasa principalmente. ¿Cuál es la acción? Bajar los niveles de glucosa en el plasma, incrementando precisamente el transporte de ella a través de la membrana. Y esto pues ya lo tenemos. ¿Qué factores aumentan o disminuyen la secreción de la insulina? Entonces, un aumento de secreción en la insulina se da, por ejemplo, por un aumento en la glicemia, en los ácidos grasos, en los aminoácidos, por las hormonas gastrointestinales, el glucagón, la hormona del crecimiento, el cortisol. Esto ya lo vimos en realidad. ¿Qué me disminuye? Un ayuno, la somatostatina, la leptina, los receptores beta-adrenérgicos, etcétera. Ahora, ¿qué pasa, chicos? Resulta que muchas personas pueden presentar problemas en el control de la liberación de la insulina. ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia de la insulina? Resulta que cuando hay una deficiencia en la insulina, generalmente ocurre un exceso de glucagón. Y si hay mucho glucagón, ¿cuál es el efecto del glucagón? El glucagón lo que hace es elevar los niveles de la glucosa en la sangre. O sea, tengo alta concentración de glucosa por un exceso de glucagón y por una deficiencia en la insulina, eso va a ocasionar que la captación de la glucosa sea muy baja, que la degradación de las proteínas se aumente y que ahora ya no se estén sintetizando tantos lípidos, sino que por el contrario se estén degradando por medio de la lipólisis esos lípidos. Todo esto que va a ocasionar. Si hay menos captación de glucosa, es porque esa glucosa va a quedar en el plasma. Por ende, tenemos hiperglicemia. Esto podría ocasionar una glucosuria, diuresis osmótica y depleción de electrolitos. Cuando hay un mayor catabolismo proteico donde se degraden los aminoácidos, donde se degraden las proteínas, perdón, esto me va a producir alta concentración de aminoácidos y esos aminoácidos en el plasma van a empezar a realizar procesos como la desaminación oxidativa. Eso ocasiona que se generen grupos amino, se conviertan en urea y se pierda el nitrógeno por la orina. Además de eso, esto ocasionaría una glucosuria también, una hiperglicemia y conllevaría una deshidratación. Esto podría ocasionar a su vez la generación de acidosis. Por otro lado, si hay una mayor lipólisis,
Cuando hay una mayor lipólisis, incrementa los ácidos grasos en el plasma porque estoy degradando los triglicéridos y el colesterol y por ende estoy formando ácidos grasos. Los fosfolípidos también se podrían degradar. Empieza a haber una cetogénesis, incremento de cuerpos cetónicos, cetonuria y cetonemia. Y todo esto ocasiona una deshidratación, una acidosis y que puede conllevar al coma o incluso la muerte. Hay otro problema y es la resistencia a la insulina. ¿Cómo se genera la resistencia a la insulina? Hay diferentes factores que pueden generarlo. Uno de ellos es la obesidad y el sobrepeso por un aumento en el exceso del tejido adiposo visceral, un incremento en los glucocorticoides a raíz del síndrome de Cushing o con un tratamiento de esteroides. Esas personas que toman demasiados esteroides y se elevan esas concentraciones pueden generar resistencia a la insulina, el exceso de hormona de crecimiento, el embarazo, que es causante de la llamada diabetes gestacional, ovarios poliquísticos, lipodistrofia, que se generen anticuerpos que degraden a la insulina, mutaciones en los receptores de la insulina que no permitan la captación de ella, mutaciones en el receptor delta y de los clorifieladores de peroxisomas, mutaciones que pueden producir obesidad genética o hemocromatosis. Un problema que todos conocemos muy importante en esta regulación de la insulina y de la glucosa, pues es la llamada diabetes. ¿Qué es eso de la diabetes mellitus? Es un desorden muy serio y complicado del metabolismo de los carbohidratos, porque se produce por una hiposecreción o hipoactividad de la insulina. O sea, la insulina se puede generar, pero resulta que no funciona correctamente. Eso es una hipoactividad. Pero también podría suceder que no estemos produciendo esa insulina, y eso sería una hiposecreción. ¿Cuáles son los tres signos claves de una diabetes? Un diabético se puede detectar por poliuria, que tenga un alto flujo urinario, polidipsia, que presente sed excesiva, y polifagia, que mantenga con hambre y consuma muchos alimentos. De esta manera podemos dividir la diabetes en dos tipos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Qué es la tipo 1? La tipo 1 es cuando los células beta pancreáticas no producen insulina, cuando las células beta se dañan. Entonces no hay secreción de insulina. Esto puede producir un estado de ayuno crónico, cetosis, acidosis, glucosuria, diuresis y coma. En cambio, la tipo 2 es la más común. La tipo 2 es la llamada resistencia a la insulina. Más de 15 millones de personas en Estados Unidos presentan este tipo de diabetes. Esa resistencia a la insulina se da porque las betas pancreáticas generan la insulina, las producen bien, pero no genera la actividad que se esperaría. Se puede deber a muchas razones. Los receptores mutan, no se generan receptores, entonces tú no haces nada produciendo insulina sin que existan esos receptores que la capten. Y pues si la actividad de la insulina es muy bajita, la glucosa en la sangre también va a ser muy elevada. ¿Ya? Esto va a traer complicaciones muy graves como aterosclerosis, falla renal y ceguera. Entonces aquí vemos precisamente lo que genera la diabetes. Los órganos involucrados pueden ser los tres, el músculo, el tejido adiposo y el hígado. Y los signos son lo de la poliuria, la polidipsia y la polifagia. Por ejemplo, cuando los órganos involucrados son el hígado y nuestro tejido adiposo, hay una deficiencia en la lipólisis y en las... hay un incremento en la lipólisis y en la cetogénesis. Esto puede ocasionar una lipidemia o una cetoacidosis, porque los cuerpos cetónicos son ácidos y empiezan a acidificar nuestra sangre. Esto empieza a generar hiperpnea, náuseas, irregularidades
cardíacas, una depresión del sistema cardiovascular y el sistema nervioso. Tiene unas consecuencias bastante graves. ¿Cuáles son las características de los pacientes que presentan diabetes mellitus? En el caso de la diabetes tipo 1, comienza generalmente inferior a los 30 años, la tipo 2 generalmente es superior a los 30 años. En el tipo 1, la condición física, la masa corporal es baja o normal. La tipo 2 generalmente son obesos. La insulina plasmática en la tipo 1 es muy baja o indetectable, en cambio que en la tipo 2 puede ser alta o normal. En la tipo 1 el glucagón tiene que ser alto, aunque puede suprimirse. Y en la tipo 2 el glucagón tiene que ser muy elevado, pero puede ser resistente a la supresión. En ambos casos la glucosa es elevada. La sensibilidad a la insulina. En la tipo 1 la sensibilidad a la insulina es normal. En cambio en la tipo 2, pues el problema precisamente está en los receptores, entonces se puede ver reducida. En la tipo 1, el tratamiento. En la tipo 1, las células beta que están dañadas no producen insulina. La solución para estos diabéticos tipo 1 es precisamente suministrándoles la hormona, la insulina. En cambio, para los de la resistencia a la insulina, un tratamiento es adelgazar, utilizar tiazolidinedionas, la metformina, sulfonilurias con la insulina. Pero vamos al otro caso, una hipoglicemia. ¿Qué pasa con la hipoglicemia? Resulta que en la hipoglicemia los niveles de la glucosa son muy bajitos. Esto puede generar que se inhiba la secreción de la insulina. Debe inhibirse. Además, puede ocasionar algunos otros problemas que generen disfunción cognitiva, letargo, puede ocasionar un coma, una crisis convulsiva, etc. Ahora pasemos a la otra hormona, el glucagón. Esta otra hormona también es una hormona polipeptídica, es más pequeña que la insulina y el efecto es el contrario al de la insulina. En el caso de la insulina, ¿qué era? Era generar un efecto de hipoglicemia, bajar la cantidad de glucosa. El glucagón es el agente hiperglicémico más potente de nuestro cuerpo. El glucagón lo que hace es incrementar esos niveles de la glucosa en el sangre. ¿Dónde se produce? Se produce en las células alfa, ojo, alfa. La insulina era en las beta. ¿Cuál es el blanco principal? El blanco principal del glucagón es el hígado. En el hígado se promueve la glucogenólisis, la ruptura de glucógeno de la glucosa. Se produce la gluconeogénesis, utilizar sustratos no glúcidos para generar glucosa. Y además permite la liberación de glucosa a la sangre desde nuestros hepatocitos. La síntesis de glucagón es muy similar a la insulina en realidad. Es una síntesis proteica común y corriente. El ADN en nuestras células alfa produce un ARN mensajero. Ese ARN mensajero es el preproglucagón que contiene el llamado péptido señal. Hay una ruptura del péptido señal, se libera y pasa de ser preproglucagón a proglucagón. El proglucagón le elimina parte de su péptido y se convierte en glucagón. ¿Cuáles son los efectos del glucagón? Entonces, como estábamos hablando, principalmente es en el hígado. El glucagón se une a su receptor y en ese receptor se libera la subunidad alfa de la proteína GS. La GS activa la adenilato ciclasa que convierte ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico activa las proteínas quinasas A, indispensables para procesos de la glucólisis y de la gluconeogénesis. Pero en este caso, ¿qué va a suceder? Se inhibe la glucógeno sintasa, porque yo no necesito sintetizar glucógeno. Por el contrario, si es el agente hiperglicémico, tengo que degradar el glucógeno para formar glucosa 1-fosfato. O sea que el glucagón me activa
la glucógeno fosforilasa. Por otro lado, se inhibe la exoquinasa porque no necesito generar glucosa 6-fosfato ni hacer glucólisis. Inhibo la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Todas las enzimas glucolíticas se inhiben. Si quiero formar glucosa, tengo que activar las enzimas gluconeogénicas. Entonces, activo la glucosa 6-fosfatasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa y también la formación del fosfonolpiruvato a partir del ciclo de Krebs. Toda la gluconeogénesis la activo. Entonces, chicos, tengan presente, ¿qué activo? Glucogenólisis, degradación de glucógeno y gluconeogénesis. Otro proceso que activo es la degradación de los ácidos grasos, la beta-oxidación. Cuando activo la beta-oxidación, se activa una enzima que se llama acetil-carnitin transferasa que permite el paso de los ácidos del acetil-CoA a nuestra mitocondria para la formación de cuerpos cetónicos. Y ese es otro proceso que también se está promoviendo. La concentración de glucagón va de acuerdo a la glicemia plasmática. A medida que se va aumentando la glicemia, ¿qué pasa con el glucagón? Va disminuyendo. Pues claro, si el glucagón es el agente hiperglicémico, cuando voy aumentando yo la glicemia, el glucagón plasmático se inhibe. Retroalimentación de tipo negativo. Entonces, ¿cuáles son los estímulos para la secreción del glucagón? Baja cantidad de glucosa, alta cantidad de elementos como la alanina y la arginina. ¿Por qué? Porque la alanina y la arginina son sustratos gluconeogénicos. Por otro lado, una estimulación del sistema nervioso simpático activa la secreción del glucagón, el estrés y el ejercicio. ¿Quién me inhibe la secreción del glucagón? La somatostatina, la insulina y el alto contenido de la glucosa. Entonces, estimulantes, aminoácidos, colecistoquininas, gastrinas, cortisol, ejercicio, infecciones, estimulantes beta-adrenérgicos, teofilina, acetilcolina, entre otros. Inhibidores, la glucosa, la somatostatina, las secretinas, los ácidos grasos libres, cetonas, la insulina, fenilhidrantoína, estimulantes adrenérgicos alfa y ácido aminobutírico gamma o el GABA. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Cuándo se secreta el glucagón? Cuando la glucosa plasmática es inferior, unos 200 miligramos por decilitro, con un máximo de secreción en unos 50 miligramos por decilitro. Cuando la glucosa es muy bajita, se activan las células alfa, se inhiben las células beta, o sea que si inhibo las beta, disminuye la insulina y disminuye el metabolismo de la glucosa en el músculo y el tejido adiposo. Si activo las alfa, aumento la secreción del glucagón. El glucagón va al hígado y en el hígado, ¿qué pasa? Coge sustratos no glúcidos, como por ejemplo el piruvato, ácidos grasos, aminoácidos, lactato, que provienen del músculo y del tejido adiposo. Y esos sustratos no glúcidos, ¿qué hacen? Gluconeogénesis. Por otro lado, los ácidos grasos cuando hacen beta oxidación generan acetil-CoA, que es la productora de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos solamente se van a producir en el caso de una hipoglicemia demasiado prolongada. Y lo otro es que por medio de la glucogenólisis rompo glucógeno, elevo la concentración de la glucosa y esto lo utilizarían los diferentes tejidos. Retroalimentación negativa. Ya cuando la glucosa vuelve a su normalidad, se inhiben las células alfa pancreáticas. Por esa razón podemos decir que la insulina y el glucagón son antagónicos, porque son los reguladores del metabolismo. Insulina. Insulina está en estados de alimentación. Insulina se libera cuando nos estamos alimentando, cuando hay alta cantidad de glucosa. Glucagón en estados de ayuno.
cuando ya no hay tanta cantidad de la glucosa. ¿Cómo se da esa homeostasis de la glucosa? Entonces volvemos a repasar esto. Si hay alta cantidad de glucosa en el plasma, esto lo que va a hacer es inhibir la secreción de glucagón y activar la secreción de la insulina en las células beta. Esta insulina aumenta la captación y el uso de la glucosa y lo que hace es bajar la glucosa en el plasma. Y ya cuando baja la glucosa en el plasma, se inhibe la secreción de la insulina. Vamos al caso B. Si bajo la concentración de glucosa en el plasma, inhibo a las beta y activo a las alfa. Si activo a las alfa, produzco glucagón. El glucagón aumenta la glucogenólisis y aumenta la gluconeogénesis. Y al bajar la cantidad de insulina, baja la captación de la glucosa. Todo eso lo que hace es elevar la glucosa en el plasma y ya cuando se eleva y vuelve a las condiciones normales, se inhibe la secreción de ese glucagón. Entonces, ¿quién me inhibe la secreción de nuevas hormonas? La somatostatina. Tengan presente eso. La somatostatina es inhibidor de ambas hormonas. Esto ya lo vimos. Regulación de la concentración de la glucosa en la sangre. La idea es mantener la homeostasis. Entonces, cuando, por ejemplo, altero la homeostasis y, en este caso, las concentraciones de la glucosa acá disminuyen, las alfas se activan, secretan glucagón, lo que hago es aumentar la beta oxidación, aumento la síntesis de la glucosa por medio de gluconeogénesis, degradación de glucógeno, todo esto me eleva la concentración de glucosa y vuelvo a la homeostasis. Y pues ya hasta ahí dejamos en esta clase.